Mi nombre es Mario Echeverría y soy periodista, aunque hace tiempo que dejé de escribir para que otros leyeran y ahora lo hago para no olvidarme de quién fui antes de cruzar esa puerta. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. La historia que voy a contar comenzó hace poco más de un año, cuando recibí un correo anónimo con una única línea escrita: hay un huésped en el cuarto 313 del Hotel Victoria. Y nunca entró por la puerta principal. Al principio pensé que era una broma, otra de esas leyendas urbanas que los lectores desesperados por atención me envían con la esperanza de que las publique en alguna crónica amarillista, pero algo en la frase, en la forma precisa en que estaba escrita, me inquietó más de lo que quería admitir. El Hotel Victoria había cerrado hacía más de 20 años tras un incendio en el ala oeste. Fue uno de esos hoteles que alguna vez fue símbolo de lujo y decadencia, y que ahora no era más que un esqueleto gris, tapiado, roído por el tiempo. Sin embargo, cuando llamé a un viejo contacto de la policía, me confirmó algo que no esperaba: habían visto luces encendidas en el piso 3 y una figura parada en la ventana del 313 hacía 2 noches seguidas. Fue entonces cuando decidí ir, cámara en mano, grabadora de voz, linterna y una llave oxidada que uno de los antiguos trabajadores me entregó con una cara que no olvidaré. No me dijo nada, pero sus ojos me dejaron claro que él tampoco había olvidado lo que había pasado en ese lugar. Entré por una ventana rota en el costado norte del edificio, esquivando muebles rotos, olor a humedad rancia y paredes cubiertas de moho y grafitis. Subí por la escalera de servicio para evitar los pasillos principales y cuando llegué al tercer piso, noté que el aire cambiaba. Era más frío, más espeso, como si llevara tiempo estancado. No se oía nada, ni la madera crujir, ni un goteo, ni el viento, solo un silencio denso. El número 313 estaba grabado en una placa metálica vieja y retorcida sobre una puerta que no tenía cerradura visible, solo un simple hueco redondo en la madera, como si alguien hubiera arrancado el picaporte y creado un lugar para la llave. Cuando introduje la que me habían dado, la puerta se abrió sola, sin hacer ruido. Dentro no había polvo o telarañas, ni siquiera había señales de abandono. Todo estaba limpio, intacto, como si alguien hubiera estado viviendo allí todo ese tiempo. Un escritorio de madera, la cama hecha con sábanas blancas, un espejo grande cubierto con una tela roja, y en el centro del cuarto, sobre la mesa, había una silla vacía apuntando hacia mí. Fue en ese momento que escuché por primera vez una respiración detrás de mí que me puso los pelos de punta. No me moví, el cuerpo no me respondía, como si una corriente helada me hubiese atravesado la columna y congelado cada músculo. Solamente podía permanecer allí escuchándola, justo detrás de mí, pausada, entre un susurro y una exhalación humana. Mi primer impulso fue girarme, pero algo en mi interior seguía impidiéndomelo por una certeza silenciosa, una advertencia sin palabras: si me daba la vuelta, no volvería a salir de allí. Entonces, la respiración se detuvo, cortada como por un hilo tenso. En su lugar, un segundo después, el espejo cubierto por la tela roja empezó a emitir un sonido muy leve, como un roce de tela. Esta se movía como si una mano la acariciara desde el otro lado, desde el espejo. Yo seguía sin poder moverme del umbral, la puerta seguía abierta detrás de mí, pero algo en esa habitación no quería que saliera o que no quería que cerrara esa puerta, como si cruzarla por completo fuera el paso que el cuarto estaba esperando. Reuní las fuerzas para dar un solo paso hacia atrás, sin quitar la vista de la silla vacía. Cuando lo hice, el espejo tembló, no el cristal en sí, sino la tela que lo cubría, como si lo que estuviera allí supiera que me estaba retirando. Entonces vi algo impactante: justo al borde de la tela, asomó una mano blanca, apoyada desde el otro lado del cristal, alargada, de dedos finos, inhumanamente largos, con uñas que parecían extensiones de la propia piel, sin articulaciones visibles. No era una mano humana. Sin embargo mantenía el gesto, estaba quieta, saliendo desde el otro lado del espejo como si el cristal fuese una membrana y no un límite. Di un segundo paso atrás y entonces todo en la habitación cambió, las paredes parecieron contraerse una vez, como un pulso sordo, y el aire se volvió más cálido, cargado de algo invisible que se pegaba a la piel. Salí del cuarto corriendo, sin cerrar la puerta, y bajé los 3 pisos sin mirar atrás. Llegué a la calle jadeando, con la llave en la mano, más oxidada y pesada ahora,
como si algo se hubiera transferido de ese lugar a ella sin mi permiso. Durante días no escribí nada, no conté nada, no respondí llamadas, pero el cuarto no se fue de mí. Soñaba con él incluso cuando no dormía, lo veía detrás de cada sombra reflejada en las ventanas, en los cristales del baño, incluso en la pantalla apagada del televisor, y siempre era lo mismo, la silla vacía, el espejo cubierto y esa respiración que comenzaba cuando yo llegaba. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Hasta que una madrugada, ya sin poder resistir, volví al hotel, no sabía si iba para entender, para destruir o simplemente para ver si me estaba volviendo loco. Llevé conmigo una cámara térmica, una grabadora nueva y una linterna ultravioleta, herramientas que solo usamos cuando creemos que vamos a registrar lo que no puede verse a simple vista. Volví a entrar por la misma ventana, subí las escaleras que ahora parecían más cortas, como si el edificio se hubiera contraído sobre sí mismo, y al llegar al tercer piso, la puerta del 313 estaba abierta por completo, como una boca que invita. Al entrar esta vez, la silla ya no estaba vacía. Frente a mí, sentada, había una silueta, pero la palabra humano no era la mejor definición. Era más bien un borrón sentado, un hueco en la luz, algo que no reflejaba ni proyectaba, solo estaba ahí, estático, con la cabeza agachada, los brazos apoyados en los muslos, como alguien que espera desde hace demasiado tiempo. Se presentaba sin rostro, pero con una densidad que ocupaba el aire de una forma indescriptible. Temí que si me acercaba un solo milímetro, mi cuerpo iba a romperse, porque eso que estaba allí, tenía un peso distinto al de la materia, un peso que afectaba el pensamiento y al sentido del tiempo. Intenté retroceder pero mis piernas no respondían, la cámara térmica en mi mochila comenzó a emitir un pitido agudo y cuando la saqué, la pantalla mostraba el cuarto completamente negro excepto por una forma brillante que no era la figura sentada, sino el espejo cubierto, como si la energía viniera de allí, no del ser que parecía el centro de la escena. Apagué el dispositivo y me quedé quieto esperando que algo sucediera. Pero durante varios minutos todo permaneció igual, el mismo silencio espeso que sentí la primera vez. De repente, la tela del espejo empezó a moverse de nuevo muy despacio hacia un costado, como si alguien la deslizara desde dentro. Lo que vi detrás no fue mi reflejo. Había otro lugar, una habitación idéntica a excepción de la luz, sin muebles, aunque sí aparecía la figura sentada. No estaba seguro de si me mostraba una copia de otra dimensión o, tal vez, aquella fuera la verdadera habitación y yo me encontrara en la distorsión. La figura levantó la cabeza, no tenía rostro pero aún así supe que me miraba, sentí en el centro del pecho como si estuvieran viendo todos mis recuerdos al mismo tiempo, cada versión de mí mismo que había sido antes de detenerme ante aquella silla. Un sonido desolador llenó mi mente. Tú trajiste la llave, fuiste llamado. El pensamiento se insertó en mi mente como una aguja caliente, mientras comprendía lo que decía la voz. Entonces recordé el inicio de todo, el correo anónimo no fue enviado por una persona real sino por aquello que habitaba el cuarto. La llave era una herramienta pero también había sido el anzuelo y mi llegada a ese temible lugar había sido la señal que esa cosa esperaba. No me aterraba solo su presencia, sino la posibilidad de que el cuarto hubiera nacido conmigo, de que yo fuera parte de un ritual sin saberlo, una pieza dormida que finalmente había cumplido su propósito. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. La grabadora empezó a fallar, dejando de grabar para emitir una estática chirriante, intentando reproducir sonidos demasiado antiguos para mis oídos. Fue entonces cuando el espejo vibró, haciendo que el suelo temblase bajo mis pies. La puerta detrás de mí se cerró de golpe asustándome y la figura se puso de pie, moviéndose de forma inexorable hacia mí. Parecía que simplemente se acercaba con suavidad a mí, sin que pudiera detectar por completo el movimiento que realizaba. En un parpadeo, algo ocurrió. Mi cuerpo no reaccionó como debería, no pude apartarme mientras el aire se volvía pesado y frío, como si la habitación misma se estuviera deshaciendo alrededor de mí. Y entonces, sin previo aviso, sentí como si el espejo me succionara una fuerza invisible que me arrastraba hacia el vidrio. Quise gritar, pero no pude, no había sonido, ni aire en mis pulmones, solo una caída interminable hacia algo que no podía ver, pero que sentía cada vez más cercano.
El suelo desapareció bajo mis pies y el sonido del cristal rompiéndose resonó en mis oídos, pero no hubo fragmentos ni dolor. Era como si el mundo se hubiera disuelto por completo. Y luego, el silencio. Cuando abrí los ojos, no estaba en la habitación del hotel. Estaba en otro lugar, uno que no tenía forma, ni estructura. Era como si estuviera flotando en la nada, un vacío gris que no se movía ni cambiaba. Las sombras no tenían una dirección definida. Lo peor de todo fue que tenía la sensación de no estar completamente solo. Cuando pude girarme, lo vi. Allí estaba la figura, de pie a lo lejos. No se movía, solo estaba mirándome y yo seguía sin poder distinguir sus rasgos. No tenía rostro, solo una oscuridad absoluta donde éste debería estar. El miedo me paralizó, pero no pude dejar de mirarla. No había un sonido, ni un movimiento, solo esa presencia. Quise huir, pero algo no me dejaba. Se sentía como si estuviera incrustado en aquel lugar, como si la tierra misma me estuviera abrazando con fuerza, impidiéndome escapar. Sentí que algo comenzaba a aplastarme, una presión que parecía nacer dentro de mí. Mi pecho estaba comprimido y mi respiración se volvió difícil, como si algo invisible estuviera empujando mis pulmones. Cerré los ojos con fuerza, intentando regresar a mi realidad, a cualquier lugar donde pudiera escapar de esa oscuridad. Cuando desperté estaba en mi apartamento, mi respiración era errática, el sudor frío recorriendo mi frente. Mi mente se sentía nublada, como si no pudiera procesar lo que había sucedido. La cámara y la grabadora estaban sobre la mesa, ambas sin batería y cubiertas de una capa de polvo que no estaba allí cuando las llevé al hotel. La llave ya no estaba, había desaparecido, pero lo que sí encontré sobre mi escritorio, fue el cuaderno donde tomo notas para mis artículos. Alguien, o algo, había escrito con letra temblorosa y tinta roja: "Tú abriste desde antes". Sentí como mi cuerpo se llenaba de sudor frío e intenté borrar esa línea. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. No era capaz de deshacerlo, a pesar de quemarla o arrancar la hoja, la frase seguía allí. Reaparecía al día siguiente como si no hubiera ocurrido nada. El papel ya no respondiera a las leyes de la física. No recuerdo qué pasó aquella noche por completo, lo cual deja en vilo mi alma. Ni siquiera sueño con el cuarto o con el huésped de aquella habitación. No escucho aquella respiración tenebrosa. Sin embargo, cada vez que paso frente a un espejo, siento que detrás hay algo que se pone en alerta y siento la tentación de acercarme, pero me detengo porque temo cruzar de nuevo ese portal y no poder volver a mi vida. Porque ahora lo sé. La llave no abre una puerta, la llave llama a sus víctimas. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.